Buenos días, hermanos y hermanas. Gracias a todos por sus oraciones esta semana. Varios me han mandado mensajitos. Estaba súper agripado. Ya estoy casi al 100%. Gracias a todos realmente por estar orando y por estarme escribiendo en la semana. Vamos a ahora juntos orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe en el tiempo de la palabra. Por favor, oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque eres un Dios que habla y gracias porque tú nos hablas a través de las Escrituras. Ayúdanos, por favor, a prestar atención a lo que tú quieras decirnos. Cuando leamos la Biblia, ayúdanos a escuchar tu voz. Y guía también todas nuestras reflexiones y pensamientos y palabras tras nuestra lectura de la Biblia. En Cristo Jesús oramos. Amén. Hace poco, en una conversación acerca de las Olimpiadas, alguien dijo que los nadadores olímpicos en el nado sincronizado podían aguantar la respiración por 3 minutos bajo el agua. A lo que al escuchar esto, una de mis hijas dijo: yo apenas puedo aguantar la respiración por 30 segundos. No sé si ese dato de 3 minutos sea correcto, pero lo que sí sé es que como hizo mi hija, cuando nosotros nos comparamos con los atletas olímpicos, podemos sentirnos sumamente incapaces físicamente y pensar, lo que ellos hacen es solo para pocos, no es para todos. Equivocadamente podemos pensar algo similar cuando vemos a los personajes de la Biblia, como por ejemplo el apóstol Pablo, quien, como vimos los anteriores domingos, fue arrestado injustamente, había quedado preso en Cesarea porque un gobernador corrupto quería congraciarse con los judíos. En esa situación, Pablo se mantuvo firme en la fe, confiado en el Señor, dando testimonio de Jesús. Y al leer estos relatos podemos pensar, bueno, es que Pablo era un apóstol. Yo, un simple cristiano de a pie, no creo poder aguantar igual que él. No creo poder aguantar la injusticia y la adversidad con tanta firmeza. Pero, hermanos y hermanas, estas no son las Olimpiadas. Comparados con aquellos atletas, nosotros, las personas comunes y corrientes, jamás podremos hacer lo que ellos hacen. Sin embargo, comparados con los apóstoles, como Pablo, nosotros tenemos la misma fe en Jesús. Tenemos al mismo Espíritu Santo que tenía Pablo morando en nosotros. Y de la mano de Dios, nosotros también vamos a poder sobrellevar la injusticia, la adversidad con firmeza en la fe, igual que Pablo y muchos otros lo hicieron en el pasado. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo sobrellevamos la adversidad? Y al pensar en esta pregunta es que quiero que por favor leamos la primera mitad del pasaje que nos toca hoy. Hoy vamos a ver los capítulos 25 y 26 de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a leer primero el capítulo 25, Hechos capítulo 25. Es un pasaje extenso que no está impreso en sus boletines, entonces les animo por favor a seguir la lectura en sus Biblias o en sus dispositivos electrónicos. Para que sigan la lectura en la misma versión de la Biblia que yo estoy usando, voy a usar la Reina Valera de 1960. Entonces, leamos la palabra de Dios y prestemos atención a lo que el Señor nos va a hablar en esta lectura. Hechos capítulo 25. La palabra de Dios dice así. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos,
No más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte, antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a este hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí, juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo qué escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Hemos escuchado la palabra de Dios, hermanos. Pensemos ahora qué nos está queriendo decir Él. Y pensando en lo que acabamos de leer, preguntémonos lo mismo que les decía hace un momento: ¿cómo sobrellevamos la adversidad? Primero, lo hacemos confiando en que Dios tiene un propósito. Pablo había estado ya preso por 2 años. ¿Se imaginan eso? Preso por 2 años. Y Félix, el procurador romano corrupto que lo tenía preso, incluso ya había dejado el cargo. Ahora era otro, el nuevo procurador. Era Porcio Festo. Y así como lo hicieron con la anterior autoridad, con Félix, también con Festo, los judíos acudieron a él, al recién llegado procurador, para acusar a Pablo. Pero dice que a pesar de todas sus acusaciones, en el pasaje que acabamos de leer, queda claro por todo lado que Pablo era inocente. El versículo 7 del pasaje que hemos leído dice: presentando contra él muchas y graves acusaciones, dice, las cuales no podían probar. Y en el versículo 10, Pablo mismo más adelante dice: a los judíos no les he hecho ningún agravio.
Y en el versículo 25, el mismo procurador Festo reconoce y dice, ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Pablo era inocente. Era una víctima inocente en una situación injusta y muy adversa. Y lo increíble es que las autoridades romanas que lo están juzgando se dan cuenta de esto. Todos pueden ver que Pablo es inocente. Así como nuestro Señor Jesús. ¿Recuerdan cuando nuestro Señor Jesús se encontraba ante las autoridades romanas, ante Poncio Pilato, quien dijo, después de haber examinado a Jesús, ningún delito hallo en este hombre? Es lo mismo que ahora se está repitiendo con Pablo. Festo diciendo, ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Pablo estaba siguiendo los pasos de Jesús, quien sufrió la injusticia y la adversidad sin merecerlo. Pero Dios usó esto para un propósito. En el caso de Jesús, para un bien mayor. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros de los pecados. Para salvarnos a nosotros, pecadores. Y estoy seguro de que este pensamiento le infundía firmeza a Pablo, confiando en que Dios también tenía un propósito aún con el sufrimiento y la injusticia de él. Y en el caso específico del apóstol Pablo, ese propósito, ese bien mayor, era que Pablo llegue a Roma, aunque sea preso, y dé testimonio de Jesús ahí. No sé si recuerdan, pero en el capítulo 23 de Hechos, el Señor le había dicho a Pablo en el versículo 11, Hechos 23:11, le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ese era el propósito. Ahora, nosotros que tenemos todo el relato de Hechos, podemos adelantarnos hasta el final, ¿verdad? Y podemos ver el desenlace de esta historia. Y si vamos hasta el final de Hechos, hasta el capítulo 28, los versos 30 al 31, la historia del arresto de Pablo termina así. Hechos 28, 30 al 31 dice, y Pablo permaneció 2 años enteros en Roma en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aquel arresto domiciliario en Roma, donde él podía enseñar acerca de Jesús sin impedimento, y todas las vidas que iban siendo transformadas por esa enseñanza del Evangelio, ese fue el propósito del sufrimiento de Pablo. Ese fue el propósito que Dios tenía en mente. Ese fue el bien mayor al cual Dios encaminó la injusticia que Pablo estaba viviendo en Hechos 25, en el pasaje que hemos leído ahora. Ahora nosotros también podemos pasar injusticias. Ahora seguro que nosotros, al igual que hemos hecho ahora y hemos ido hasta el final de la historia de Hechos, nosotros también quisiéramos poder hacer eso con nuestras vidas, ¿verdad? Quisiéramos poder agarrar el libro de nuestra vida e ir a las últimas páginas y ver por qué, cuál era el propósito de que yo sufra todas estas cosas que estoy sufriendo ahora. Obviamente no podemos hacerlo. No sabemos el por qué, no sabemos los propósitos específicos que Dios tiene para cada uno. Pero el ejemplo de Pablo que vemos aquí y muchos otros en la Biblia y el ejemplo supremo de Jesucristo son las evidencias que Dios nos da solamente para confiar. A confiar que aunque no sabemos ahora el por qué, sabemos que sí hay un propósito. Aunque no podemos imaginarnos cuál será, Dios sí sabe y podemos dejar eso en sus manos. Y todos estos ejemplos nos sirven para que cuando nosotros experimentemos el sufrimiento y la injusticia podamos hacerlo con firmeza, igual que Pablo lo está haciendo acá. ¿Y saben por qué? ¿Saben? Porque Pablo confiaba en Dios. Él pudo hacer algo más que solamente esperar. Él podía sentarse y esperar que Dios haga sus cosas, ¿no? Pero él hizo algo más. Él apeló al César. En el relato que hemos leído dice, yo apelo a César. Pablo usó de aquello que en esa época se llamaba el derecho a provocatio, lo que significaba que como ciudadano romano, él podía apelar a que su caso ascienda hasta el emperador, hasta el César. ¿Qué está haciendo Pablo? Pablo estaba usando un recurso legal que él tenía a su disposición.
hermanos y hermanas, nosotros al sufrir las injusticias debemos usar todos los recursos legales que están a nuestra disposición y podemos y debemos apelar a las leyes y a las autoridades que Dios mismo ha puesto en nuestro país y en nuestro contexto. Esto, hermanos y hermanas, el apelar a las leyes y a las autoridades, no es incompatible con confiar en Dios. Pablo está confiando en Dios y está usando los recursos legales que Dios mismo ha puesto, en las autoridades que Dios mismo ha nombrado. Confiar en Dios es lo que lo hace descansar en que hay un propósito, pero también es lo que lo guía a usar todos los recursos legales a su disposición. Y esa confianza es la que lo sostiene, la que lo da firmeza, aun cuando tiene que apelar a las leyes y a las autoridades buscando justicia. Esta semana que terminó, pensando acerca de estos temas, acerca de las injusticias, leí la historia de un pastor en Nepal, quien en el año 2020, durante la pandemia y los tiempos de cuarentenas y todo eso que hemos vivido, este pastor fue arrestado. ¿Y saben por qué fue arrestado? Él fue arrestado por orar en público para que Dios sane a los enfermos de COVID. Imagínense qué injusticia, ¿no creen? Él está orando por sanidad de los enfermos y las autoridades de su país lo arrestan. Y después de 4 años de juicios, procesos, 4 años donde lo apresaban, lo soltaban, lo apresaban, lo soltaban. Finalmente, recién este año, imagínense, desde el 2020, recién este año en enero salió su sentencia. ¿Y saben cuál es su sentencia? Culpable. Fue sentenciado a prisión. Fue sentenciado a 1 año de prisión por proselitismo, por orar en público. Por orar en público por los enfermos de COVID durante la pandemia. ¿Saben qué dijo este pastor a la prensa en su entrevista tras su sentencia? Haciendo eco de las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:13, este pastor de Nepal dijo: aunque enfrentar más tiempo en prisión es angustiante, encuentro consuelo en Dios, creyendo que todo es posible a través de Él. Hermanos y hermanas, no miremos a Pablo en su sufrimiento o al pastor de esta historia como si fueran atletas olímpicos a los que jamás podremos igualar. Más bien miremoslos como cristianos, igual que tú, igual que yo, que confían en Dios, confían en un Salvador que también sufrió y que por eso nos entiende. Jesús, quien sufrió la injusticia que muchas veces nosotros sufrimos. Jesús, que sufrió la injusticia con los ojos puestos en un bien mayor. Como dice la palabra, quien por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Jesús, que soportó la hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que nosotros no nos cansemos ni nos desanimemos en nuestro corazón cuando nosotros estemos sufriendo. Entonces, ¿cómo sobrellevamos la adversidad? Lo hacemos confiando en que Dios tiene un propósito. Y además lo hacemos testificando acerca de Jesús. Vamos a leer ahora la segunda mitad del pasaje. Hemos leído ya todo el capítulo 25. Ahora vamos a leer todo el capítulo 26 de Hechos. La palabra de Dios dice así, Hechos 26. Entonces, Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo, desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio,
promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a todos los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Mas él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignoran nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Entonces Agripa dijo a Pablo: «Por poco me persuades a ser cristiano». Y Pablo dijo: «Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador, y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «¿Podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César?». Algo increíble de la defensa de Pablo en este pasaje es que no es una mera declaración ante una autoridad, sino que en sus palabras está entretejido el mensaje del Evangelio de Jesucristo. En los versículos del 4 al 11, Pablo habla acerca de su vida pasada. Habla que su juventud la había pasado, dice, en Jerusalén, donde fue conocido como un riguroso fariseo. Y cuenta cómo, con un sentido de deber religioso, él persiguió, encarceló y mató a los cristianos, dice, aún hasta en ciudades extranjeras. Pero en medio de todo este relato acerca de su pasado, está entretejido el mensaje del Evangelio. En el versículo 6 dice Pablo que como fariseo, él esperaba algo.
Dice que esperaba el cumplimiento de la promesa que Dios había hecho a sus antepasados. Y en el versículo 8 dice que el cumplimiento a esta promesa tenía que ver con la resurrección de los muertos, cosa por la cual estaba siendo juzgado. ¿No les parece interesante? De a poquito está metiendo detalles del Evangelio. Ya está hablando de a poquito de la resurrección, de las promesas de Dios, de las Escrituras. Y después continúa su defensa. En los versículos del 12 al 18, relata lo que le ocurrió cuando él iba camino a Damasco, cuando iba comisionado por los principales sacerdotes para perseguir a los cristianos allá. Y dice que al mediodía se apareció una luz que sobrepasaba la luz del sol. ¿Se imaginan eso? ¿Alguna vez has intentado mirar directamente al sol al mediodía? No se puede. Su luz es totalmente deslumbrante. ¿Cómo habrá sido ser aturdido y enceguecido por una luz que es más brillante que el sol al mediodía? ¿Se imaginan? Pero aún más impresionante que esta luz fueron las palabras que se oyeron. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es Jesús mismo a quien Pablo estaba persiguiendo al atormentar a los cristianos, porque los cristianos somos el cuerpo de Cristo. Es Jesús mismo a quien Pablo perseguía, porque Jesús no estaba muerto, Jesús había resucitado. Él resucitó en cumplimiento de las promesas de Dios a los antepasados de los israelitas, promesas y cumplimiento que Pablo esperaba, las promesas de bendición para la humanidad, del perdón de los pecados, de la restauración. Y es Jesús resucitado quien comisionó a Pablo desde aquella luz resplandeciente, diciéndole: para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro, es decir, por siervo, por testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Y dice, para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Con esto, la defensa de Pablo es claramente mucho más que una declaración ante una corte. Es en realidad una presentación del Evangelio, centrada en Jesús resucitado como aquel que puede dar perdón de pecados y aquel que puede mover a las personas desde las tinieblas hasta la luz. Y ya en la última parte de su defensa, en los versículos del 19 al 23, Pablo explica que fue en obediencia a esta visión celestial que él fue y comenzó a anunciar el Evangelio, tanto a judíos como a extranjeros, llamándolos al arrepentimiento, hablando según las Escrituras que Jesús era el Mesías, que debía padecer y resucitar para anunciar luz al pueblo y a las naciones. ¿Ven cómo Pablo, al contar su historia y hablar acerca de sí mismo y de su vida y de sus acusaciones, se las arregló de repente para guiar la conversación a Jesucristo? En esta conversación, en esta declaración, él se las arregló para mencionar las Escrituras, para mencionar las promesas de Dios, la muerte de Jesús, su resurrección, el perdón de los pecados, la fe, el arrepentimiento, el ofrecimiento de salvación para toda la humanidad, para judíos y extranjeros. ¡Qué increíble! Que ante una corte, en una defensa tan breve, Pablo haya podido exponer tanto de las profundidades del Evangelio. Saben, Pablo hablaba varios idiomas, pero ¿saben cuál era el lenguaje que él mejor manejaba? No era el griego, tampoco el hebreo. ¿Saben cuál era el lenguaje que él mejor manejaba? Era el lenguaje del Evangelio. Porque en cualquier contexto o en cualquier situación donde él se encontraba, así como en cualquier idioma, el lenguaje del Evangelio fluía con naturalidad de la boca de Pablo.
con total naturalidad. Saben, al ser parte de una familia bilingüe y bicultural, a veces las personas me preguntan, Mache, ¿en qué idioma piensas? Y la respuesta es que en ambos. A veces pienso en inglés, a veces pienso en español. Hasta mis sueños son indistintos. A veces sueño en un idioma, a veces en otro. Es totalmente indistinto. En mi cerebro ya no existe diferencia entre lengua materna y lengua extranjera. Gracias a Dios he podido desarrollar una plena fluidez en ambas lenguas. Y saben, todos nosotros tenemos que llegar a esa fluidez plena, pero no en inglés, ni en francés, ni en griego, ni en hebreo. La fluidez que debemos desarrollar es fluidez en el lenguaje del Evangelio. Y así como el desarrollar una fluidez en un idioma requiere práctica y requiere sumergirse por completo en otra cultura, la fluidez del Evangelio requiere también práctica y requiere también sumergirse por completo en una vida del Evangelio. Y eso no es solo para los apóstoles, es para todo cristiano. Mientras te estés empapando de la Biblia día a día, en oración, y mientras estés sumergido en servir y amar a tu prójimo, el Evangelio entonces tiene que comenzar a fluir con naturalidad de tu boca. Y así como jamás vas a poder ser completamente bilingüe en otro idioma, ¿no? Si solo te conformas con el inglés del colegio y nunca sales de la zona de confort de tu cultura, tampoco jamás podrás desarrollar fluidez del Evangelio si te conformas solamente con el Evangelio que escuchas los domingos en la iglesia. Y nunca sales de tu zona de confort si nunca salimos de nuestra burbuja cristiana. El desarrollar fluidez del Evangelio hará, hermanos y hermanas, que como Pablo seamos capaces de testificar acerca de Jesús en todo momento, aun cuando estamos en medio de las injusticias. Pero, ¿cómo nos va a ayudar esto a sobrellevar la adversidad? Porque estamos hablando de eso, ¿no? Sobrellevar la adversidad. ¿Cómo es que testificar de Jesús con toda fluidez del Evangelio nos ayuda a sobrellevar la adversidad? Permítanme explicarles con un ejemplo. En el tercer libro de la trilogía del Señor de los Anillos, en El Retorno del Rey, uno de los personajes principales se encuentra prisionero en una torre, en una tierra oscura. En aquel lugar no llegan los rayos del sol, no crece nada, está todo lleno de maldad. Hay muchos que pierden la esperanza cuando llegan a este lugar oscuro. Y bueno, su fiel compañero lo está buscando para rescatarlo. Pero este compañero está también desfalleciendo. Y en la oscuridad está temblando de frío, temeroso. Y la historia relata lo siguiente, voy a leerles un pedacito. En aquella torre fría y oscura, la voz de Sam sonaba débil y temblorosa. Canturreó viejas tonadas, fragmentos de poemas le venían a la memoria como visiones fugitivas del hogar. Y de pronto, como animado por una nueva fuerza, la voz de Sam vibró, improvisando palabras que se ajustaban a aquella tonada sencilla. Y esto es lo que él cantó. Dice, en las tierras del oeste bajo el sol, las flores crecen en primavera, los árboles brotan, las aguas fluyen, los pinzones cantan. Y otras cosas más. ¿Saben qué está haciendo este pequeño y temeroso personaje? En la mayor oscuridad por la que está pasando, a través del canto y la poesía, él está dando testimonio verbal de la luz. En las tinieblas de una inerte torre oscura, él canta un testimonio veraz acerca de la luz, del sol y de las vivas flores en la primavera. Eso no solo era una proclamación de la luz y la verdad que todos en la torre podían escuchar, sino que era una proclamación de la verdad para él mismo.
Porque cuando atravesamos las tinieblas de la adversidad, la injusticia y el sufrimiento, tendemos a olvidarnos de cómo era estar en la luz. Al estar en una torre oscura, este personaje podía olvidarse cómo era la luz del sol y las flores en la primavera. Cuando estamos en las tinieblas de la injusticia y la adversidad, podemos tender a olvidar la luz que antes sabíamos que era real. Testificar de Jesús, como lo está haciendo Pablo en este pasaje, en medio de la adversidad, no solo es una proclamación exterior para un mundo incrédulo, sino que también es un recordatorio interior para un corazón decaído, nuestro propio corazón que a veces está decaído en la injusticia y la adversidad. Cuando Pablo le está hablando a Agripa acerca de la fe, del perdón de los pecados y de convertirse de las tinieblas a la luz a través de Jesús, no solo está intentando persuadir al rey Agripa, sino que se está recordando a él mismo aquella luz. Porque ahora él estaba en medio de las tinieblas, de la injusticia y las cadenas. Él necesitaba ese recordatorio de la luz del Evangelio. Entonces, ¿estás ahora atravesando por las tinieblas de la adversidad? Como si estuvieras atrapado en una torre oscura. No te olvides de la luz que viste en el pasado. La luz de Jesús que te trajo del dominio de Satanás al reino de Dios. Testifica de esa luz, testifica verbalmente acerca de Jesús en palabra, en canto, en poesía, de corazón, para que el mundo incrédulo conozca, sí, pero también para que tu corazón decaído recobre fuerzas. Recuerda el Evangelio, predícate el Evangelio, prediquémonos el Evangelio cada día a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo sobrellevamos la adversidad? ¿Lo haremos confiando en que Dios tiene un propósito? Y lo haremos testificando acerca de Jesús. Hermanos y hermanas, que Dios nos fortalezca y nos guíe a través de su Espíritu Santo a hacer esto en medio de las injusticias y la adversidad que a veces vivimos. Oremos por esto. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Y aún a través de la adversidad sabemos que hay un propósito, aunque no lo podemos ver y entender, confiamos en ti. Fortalece nuestra confianza, fortalece nuestra fe y sosténnos en medio de las dificultades que vivimos. Y te pido que en medio de la adversidad también nos des la fuerza para testificar acerca de Jesús verbalmente, para que el mundo incrédulo te conozca, pero también para que nuestros corazones decaídos sean levantados por este testimonio del Evangelio, Señor. Te pido que tú fortalezcas a todos los desanimados y desalentados en esta mañana, Señor. A través de tu Espíritu Santo, infúndeles fuerzas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pido todo esto. Amén. Pongámonos de pie, hermanos y hermanas, vamos a cantar una canción